Estimados hermanos, les saludo con la bendita paz de Dios. Es un gozo poder compartir con ustedes la palabra del Señor, reflexionar juntos en este día acerca de lo que Dios quiere hablarnos, quiere decirnos de manera particular. La Biblia es tan rica y tan amplia en todos sus aspectos y siempre hay una palabra oportuna para nuestra situación, para nuestra realidad personal. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras muy conocido tal vez, que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 12 al 14. Y dice así la palabra del Señor: Y apareció Jehová a Salomón de noche, y le dijo: He oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Un hermoso pasaje de las Escrituras que refleja una situación particular dentro del pueblo de Israel. En este momento, Salomón ya había edificado el templo a Jehová, una casa de oración para el pueblo de Israel, un lugar donde reunirse para adorar a Dios, y ya lo habían consagrado al Señor. Y a partir de allí Dios sale al encuentro de Salomón y tiene estas hermosas palabras hacia él y hacia el pueblo de Israel. Pero estas palabras debemos interpretarlas dentro de un contexto más amplio que tiene que ver con la naturaleza del ser humano y con la realidad del pueblo de Israel a lo largo de la historia. Nosotros conocemos por la Biblia con respecto a Israel que ha sido un pueblo vacilante, duro de servir, le ha costado encaminarse en el camino del Señor. Y muchas veces se encaminaban por un tiempo, pero luego retrocedían, se desviaban del camino del Señor, caían en situaciones de pecado y sufrían las consecuencias. En otras ocasiones vemos que hay generaciones que buscan y adoran a Dios dentro del pueblo de Dios, y hay otras generaciones que vienen después y se alejan totalmente de los valores de Dios y de las Escrituras, de las enseñanzas de Dios. En ese contexto particular y recordando la historia del pueblo de Israel y la naturaleza del ser humano, es que Dios le habla a Salomón y le deja esta promesa, esta palabra, que él estaría atento a su pueblo, que sus ojos estarían abiertos de día y de noche sobre aquel lugar, y que sus manos estarían extendidas hacia su pueblo para recibirlos en cualquier circunstancia. Una promesa de Dios que está abierta para todos, pero que incluye un llamado particular a cada uno. Y ese llamado está relacionado con el contexto en que se desarrolla la circunstancia. Aquí el contexto que se presenta tiene que ver con un contexto de dificultades, un contexto difícil, de crisis. El pasaje bíblico hace referencia a la posibilidad de que el cielo se cierre y ya no haya lluvia, o aún que hubieran langostas y consumieran toda la tierra, o si hubiera pestilencias entre el pueblo. En ese contexto particular, si el pueblo de Dios se humillara, Dios promete escucharlo, Dios promete salir a su encuentro, Dios promete abrazarlo, cobijarlo. Y esta palabra de Dios es también para nosotros, no solo para el pueblo de Israel en el pasado, sino también para nosotros en este tiempo como algo particular. Un llamado a evaluar nuestra realidad, nuestro contexto, nuestras situaciones en donde estamos inmersos. En este pasaje encontramos tres llamados diferentes de Dios a su pueblo. En primer lugar, podemos notar que hay un llamado a humillarse delante de Dios. Un llamado a reconocer nuestra situación delante de Dios como seres humanos, necesitados, finitos, limitados. Si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, dice el texto bíblico. Esta expresión hace referencia a un llamado a inclinar la cabeza, a bajar la cabeza delante del Señor, reconociendo nuestra situación delante de Él. Él es Dios y nosotros somos pueblos suyos. Él es Dios y el que tiene la autoridad, y nosotros somos hijos suyos, bendecidos por la gracia de Jesucristo.
pero sujetos a la voluntad de Dios y dependientes del Señor. Necesitamos reconocer nuestras limitaciones como seres humanos. Nuestra vida depende del plan y de los propósitos de Dios. Nada podemos hacer por nosotros mismos, ni siquiera extender un día nuestra existencia en esta tierra. Dependemos de la voluntad de Dios. Así que aquí encontramos un llamado de Dios al pueblo, indicándoles que se humillen delante de su presencia. Esto nos recuerda al apóstol Pedro, que hace referencia a lo mismo, diciendo: si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, entonces alcanzaremos la gracia de Dios, la bendición de Dios, la cobertura de Dios, la protección de Dios, y el enemigo, el diablo, no tendrá oportunidad sobre nuestras vidas. Pero es necesario la humildad para reconocer nuestra situación y nuestra necesidad de Dios. El segundo llamado que encontramos en las Escrituras es un llamado de parte de Dios a acercarnos a Él, a buscar su rostro, a invocar su rostro, a orar a Dios, un llamado a acercarnos a su presencia. Es que no hay otro camino, no hay otra oportunidad de reconocer nuestra situación delante de Dios y buscar su rostro en oración. Dios nos invita entonces a acercarnos a Él en oración por medio de la fe en Jesucristo, y tenemos libertad para entrar delante de su presencia y encontrar el oportuno socorro en los momentos difíciles. La gracia de Dios nos abre la puerta a su presencia para clamar delante de Dios por estas situaciones que nos afligen. Y en tercer lugar, tenemos un llamado de parte de Dios a la conversión. La conversión es un concepto que hace referencia al arrepentimiento. No hay posibilidad de conversión sin arrepentimiento. Es necesario arrepentirse de las cosas que hicimos y estuvieron mal para luego cambiar totalmente de actitud. Hay una referencia clara en la necesidad de hacer un alto en el camino, de evaluar nuestras acciones, nuestras decisiones, pensamientos, sentimientos, nuestra realidad, y desde allí entonces examinarlas a la luz de la palabra de Dios y en la presencia de Dios, si estuvieron bien, si fueron de acuerdo a la voluntad de Dios, si son correctas, y si no lo son, entonces la necesidad de reconocerlas, arrepentirnos, pedir perdón y a partir de allí cambiar de actitud frente a lo que sigue. La conversión da la imagen de un cambio rotundo, radical. Si antes iba para este rumbo, ahora reconozco que mi decisión de ir hacia allá es equivocada y por lo tanto decido dar la vuelta y retroceder, volver al rumbo correcto, reencauzarme dentro del camino correcto. El llamado de Dios entonces en este pasaje implica un llamado a la conversión, un llamado a reconocer las faltas en el camino y cambiar de rumbo dentro de los planes y dentro de los propósitos de Dios. Así que, mis queridos hermanos, en este pasaje encontramos tres llamados de Dios a su pueblo. En primer lugar, Dios nos llama a humillarnos delante de su presencia, a reconocerle a Él como Dios, Rey soberano, que vive y reina por los siglos de los siglos, y que nosotros frente a Dios no somos nada y que nada podemos hacer. El segundo llamado de parte de Dios es un llamado a acercarnos a Él, a venir a su presencia, a invocar su rostro, a clamar delante de Dios, recordándonos que Dios nos espera con los brazos abiertos, invitándonos a acercarnos a Él para encontrar el oportuno socorro. Y en tercer lugar encontramos en este pasaje un llamado a la conversión, un llamado a reencaminarnos en el camino del Señor, un llamado a recapacitar mientras estamos en el camino y antes que sea demasiado tarde. En este contexto entonces, y luego de responder al llamado de Dios, podremos experimentar la gracia y la bendición de Dios sobre nuestras vidas. En primer lugar, dice la Biblia que Dios va a oír las oraciones desde los cielos. Dios va a escuchar, esa es su promesa, es su palabra. Dios va a escuchar nuestra oración, nuestro clamor. Si tenemos un corazón humilde, si nos acercamos en fe a Él y si tenemos una actitud de arrepentimiento, entonces Dios va a recibirnos con los brazos abiertos. Sus ojos y sus oídos estarán atentos a nuestra oración, a nuestro clamor. Y en segundo lugar, dice la Biblia que como parte de la respuesta de Dios es que Dios va a sanar su tierra, va a restaurar la tierra.
Hay una promesa de Dios y es que habrá bendición de Dios cuando el pueblo de Dios se humilla, cuando el pueblo de Dios busca el rostro de Dios y cuando el pueblo de Dios tiene una actitud correcta de arrepentimiento. Entonces experimentará el obrar sobrenatural de Dios de manera especial. Queridos hermanos, que a partir de esta reflexión nosotros podamos cultivar un corazón humilde, reconociendo nuestras falencias, nuestras debilidades, nuestros errores, nuestros desaciertos, y con eso poder acercarnos ante la presencia del Señor buscando su rostro, invocando su rostro, con el propósito de alcanzar gracia y oportuno socorro delante de Él. Pero siempre recordando que es necesario tener una actitud clara de conversión, de arrepentimiento. Esto significa si antes yo andaba por mal camino y hacía cosas que no estaban bien y tenía una actitud y un pensamiento que no era el correcto, entonces ahora mi vida cambió y debo aprender a aborrecer lo malo para hacer el bien. Y debo aprender a aborrecer las cosas de este mundo para amar a Dios por encima de todo. Desde lo más profundo de mi corazón les envío un abrazo fraternal y las más ricas bendiciones del Señor para cada uno de ustedes. Sigamos adelante, firmes en el camino del Señor, confiando en el Señor y sabiendo que con Él estamos seguros. Que Dios les bendiga. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, Señor, sana nuestra tierra. Oh, clámale fuerte. Sana nuestra tierra, sánanos, Señor, sana nuestra tierra, que nos oigan hasta el cielo. Sana nuestra tierra, oh Señor, sana nuestra tierra. Sí, por favor, sana nuestra tierra con tu amor. Ten misericordia, Señor, ten misericordia, misericordia.